Es posible que alguien te ame y al mismo tiempo te ignore. Puede un hijo que un día te abrazó con ternura aprender a mirar hacia otro lado, como si ya no fueses parte de su mundo. Tú, que diste todo. Tú, que callaste por años lo que dolía. Tú, que aún recuerdas los dibujos torcidos pegados al refrigerador, y ahora solo ves un espacio vacío donde antes había vida. Hay un tipo de desprecio que no se grita. Se murmura en silencios largos. Se esconde detrás de palabras neutras, detrás de visitas apuradas, detrás de excusas con tono amable. Un tipo de desprecio que no quiere hacer daño, pero lo hace. Porque nace de la distancia emocional, no del odio, del cansancio, no de la maldad, de la inmadurez, no de la crueldad. Y sin embargo, duele igual. Este video no es para decirte que todo va a estar bien. Tampoco es para invitarte a perdonar sin que antes te reconozcas. Es para devolverte algo que tal vez olvidaste en el camino. Tu dignidad emocional. Vamos a hablar de ese amor silencioso que los hijos no saben nombrar, pero que aún existe. De ese desprecio sutil que no se dice, pero se siente. Y de cómo encontrar tu lugar en medio de ambos, sin gritar, sin rogar, sin perderte. Confucio dijo una vez que, donde falta el respeto, el amor no sabe cómo quedarse. Hoy vamos a entender por qué, y también cómo empezar a amar sin dejar que te borren. Este no es un video para buscar culpables, es un refugio para quienes se cansaron de esperar amor, sin tener que implorarlo, porque cuando un hijo ama en secreto, pero desprecia en voz baja, alguien tiene que hablar por la madre que ya no sabe cómo pedir que la escuchen. Cuando un hijo ama, pero no lo dice. Cuando desprecia, pero no lo sabe. Hay una silla vacía en la cocina. Siempre estuvo ahí, pero ahora se siente más vacía que nunca. No porque no haya alguien sentado, sino porque nadie ha preguntado si tú ya comiste. Llevas años preparando ese arroz que a él tanto le gustaba. Años escuchando cómo la puerta se cerraba con fuerza al volver del colegio. Años guardando fotos en cajas que nadie volvió a abrir. Y sin embargo, un día, dejaste de ser parte del paisaje emocional de tu propio hijo. No porque él dejara de amarte, sino porque aprendió a ocultarlo. Porque el mundo le enseñó a ser duro, independiente y emocionalmente ciego. Y tú te volviste paisaje, presente, pero ignorada, amada, pero no nombrada. Hay palabras que los hijos no saben decir, y hay heridas que las madres no saben mostrar, porque cuando él dijo, estoy ocupado, tú entendiste, no me necesitas. Y cuando él dejó de abrazarte, tú te dijiste a ti misma que eso era normal. Pero dentro de ti, cada gesto frío comenzó a doler más que un portazo. El desprecio no siempre grita. A veces se cuela en los detalles, en los mensajes no respondidos, en los cumpleaños olvidados, en el te llamo luego, que nunca llega. Y sin embargo, tú sabes que él te ama. Lo sabes en lo más profundo de tu ser, porque su forma de mirarte cuando está enfermo lo delata. Porque aún te pide consejos cuando nadie lo ve. Porque hay una culpa muda detrás de cada distancia que pone. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo puede alguien amar en secreto y al mismo tiempo despreciarte en voz baja? Confucio escribió, el mayor desafío de la familia no es el conflicto, sino el silencio que lo cubre todo. Y tú lo sabes. Sabes lo que es sentarte a la mesa con alguien que ya no te ve. Sabes lo que es preparar una comida que ya no agradece nadie. Sabes lo que es dar tanto amor, que al final olvidaste cómo pedirlo. Pero, ¿y si el error no fue amar demasiado? ¿Y si el verdadero error fue nunca enseñarle cómo amarte a ti? Este video es una búsqueda, no de culpables, sino de sentido, porque cuando el amor no tiene forma, se vuelve invisible. Y cuando una madre se vuelve invisible, el hijo deja de mirar. Pero hay algo que aún puede cambiar, algo que no depende de él, sino de ti.
Una pregunta que nunca te atreviste a hacer, pero que hoy necesitas mirar de frente. ¿Y si amar en silencio fue la forma en que él aprendió a ignorarte sin querer? Tal vez el problema nunca fue la falta de amor, sino la falta de forma. Y la forma la enseñas tú, desde el límite, desde la presencia firme, desde la dignidad que vuelve a decir, yo también merezco ser vista. Si esta pregunta te tocó el corazón, quédate, porque lo que viene no es teoría, es verdad vivida, es sabiduría que no pretende convencerte, sino acompañarte. Suscríbete si alguna vez sentiste que das demasiado y aún así no te ven. Este espacio es para ti, no para pedir amor, sino para recordar que mereces uno que no duela. Y si Confucio tuviera razón, ¿qué pasaría si el respeto no se exige con gritos, sino con la suave firmeza de quien ha dejado de suplicar? Donde el amor no tiene límites, el respeto se extravía. Confucio nunca habló de WhatsApp, ni de mensajes sin responder. Tampoco conoció las llamadas en las que alguien dice «mamá», sin detenerse a escuchar la respuesta. Pero sí conoció el alma humana, y en su época ya existía lo que hoy te duele. El amor que se olvida de mirar, el cariño que se vuelve rutina, la entrega que no pone fronteras, y por eso se vuelve invisible. Una vez escribió, quien se entrega sin pausa, enseña al otro a no detenerse nunca a agradecer. Piénsalo. ¿En qué momento el amor dejó de sentirse como vínculo y comenzó a parecer una deuda? ¿En qué punto pasaste de ser la persona más importante a ser la que siempre está ahí, sin que nadie pregunte cómo estás? La mayoría de las madres no enseñan a sus hijos a amar, les enseñan a ser amados. Los bañan de cuidados, de atención, de comida caliente y consejos sabios, pero rara vez les muestran que ellas también sienten, que también necesitan ser escuchadas, que no son máquinas de dar, sino corazones que también se desgastan. Confucio decía que el amor sin disciplina emocional se vuelve sacrificio malinterpretado, y eso es lo que ha pasado contigo. Tú no fallaste por amar demasiado, fallaste por no enseñarle que tú también mereces amor de vuelta. Fallaste, como muchas madres lo hacen, por creer que el silencio es nobleza, por pensar que si aguantas un poco más, él entenderá solo. Pero nadie aprende a respetar a quien nunca dijo que se sentía rota. Nadie puede cuidar lo que siempre parece firme. Hay un tipo de educación emocional que no se da con palabras, se da con pausas, con límites, con «hoy no puedo, hijo», con «esto me dolió», con «ya no quiero ser tratada como si no doliera». La sabiduría de Confucio no era rígida, era profunda. Él sabía que el respeto no nace del miedo, sino de la conciencia, de saber que el otro siente, que el otro existe, que el otro también puede romperse. Y aquí está el gran dilema. Tú enseñaste a tu hijo a pedir, a recibir, a confiar, pero nunca le mostraste qué pasa cuando una madre se cansa, y es por eso que ahora él no sabe. No sabe que tu silencio no es paz, es agotamiento. No sabe que cuando cocinas en silencio, no es porque estés bien, sino porque ya no sabes cómo iniciar una conversación sin que él te responda con prisa. Hay madres que se convierten en sombras, no porque sus hijos las odien, sino porque ellas mismas olvidaron cómo brillar. Y Confucio, siglos atrás, ya lo había dicho con otras palabras: quien no se nombra, se vuelve eco. Entonces, ¿cómo volver a nombrarte? ¿Cómo recordarte a ti misma que no estás aquí solo para sostener? Empieza por un gesto, uno pequeño, de esos que parecen insignificantes, pero que lo cambian todo. Decir no una sola vez, mirarlo a los ojos cuando hable, guardar silencio cuando te interrumpa, dejar de responder de inmediato cuando él solo llama por costumbre. Y no es venganza, no es castigo, es despertar, es mostrarle que tú también existes y que mereces ser tratada como alguien real,
no como una función. Y si estás aquí leyendo hasta ahora, quizás ya lo sentiste, ese nudo en el pecho. Esa pregunta sin forma que no se va. ¿Cómo me perdí tanto en darle todo que ahora no sé cómo recuperarme a mí? Déjala estar. No intentes responderla ahora. Solo quédate, porque hay historias que aún no te has contado, y una de ellas es la tuya. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te dolió de este video hasta ahora? No estás sola. Este es un espacio para madres que han amado demasiado, y están listas para amarse a sí mismas con la misma intensidad. Y si todo comenzó con un sí que nunca debiste decir, ¿será que la salvación comienza con el primer "ya no puedo más"? Se puede amar sin entender, pero no se puede sanar sin despertar. Ella se llamaba Teresa, pero todos, incluso su propio hijo, la llamaban simplemente mamá. Durante más de 30 años, Teresa fue la columna invisible de su casa, la primera en despertar, la última en dormir, la que sabía dónde estaban las llaves perdidas, la que preparaba el café con exactitud ritual, la que nunca se olvidó de una cita médica, la que cargó con los problemas de todos, sin que nadie notara que también tenía los suyos. Su hijo, Andrés, fue su mundo. Desde que lo sostuvo por primera vez, supo que no existía dolor que no valiera la pena si era por él, y durante años, se le olvidó que ella también tenía nombre. Dejó de ir al teatro, dejó de comprar ropa nueva, dejó de leer, dejó de hablar de sí misma. «¿Y tú, mamá, cómo estás?», le preguntó Andrés una vez mientras revisaba su celular. «Bien, hijo. Mientras tú estés bien, yo también lo estoy», respondió Teresa, con una sonrisa que ya no le creía ni el espejo. Esa fue la frase que repitió por años. Un mantra, un escudo, una renuncia silenciosa. Andrés creció, se fue a estudiar, luego a trabajar, volvía para las fiestas, para las fotos, pero cada vez que ella lo miraba, veía algo que la rompía por dentro. Un hijo que la quería, pero que ya no la veía. Un cariño mecánico, automático, como quien cumple un deber emocional sin conexión real. Y lo peor de todo es que Teresa nunca se atrevió a reclamar nada, porque no quería parecer necesitada, porque no quería incomodar, porque sentía culpa de sentirse sola. Hasta que un día, algo cambió. No fue una pelea, no fue una enfermedad, no fue una tragedia. Fue un domingo. Un domingo cualquiera en que él llegó de visita con su pareja. Ella preparó todo. El postre favorito, la mesa perfecta, la casa impecable. Y cuando Andrés terminó de comer, se levantó, dijo «gracias» en automático y se fue a dormir una siesta. Teresa recogió sola, lavó los platos sola, y mientras frotaba una olla, se le cayó una lágrima dentro. Una sola. Fue ahí, justo ahí, que se rompió. No hizo escándalo, no gritó, no reclamó, pero esa noche no preparó la cena. No preguntó si habían dormido bien. No se ofreció a lavar la ropa que dejaron. Y al día siguiente, cuando Andrés se fue, Teresa se sentó frente al espejo. Se miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Y se dijo en voz baja, «Yo también importo». Ese fue su punto de quiebre. No necesitó una crisis, solo una verdad. Había amado tanto, que se había olvidado de sí, y en ese olvido, había permitido que su hijo aprendiera a recibir, sin saber devolver. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Pequeños gestos. Dejaba el teléfono en silencio cuando él llamaba solo para contarle sus problemas. Respondía más tarde, y cuando hablaban, ella también decía cómo se sentía. Empezó a salir a caminar sola, a escuchar música antigua, a leer esos libros que guardaba para después, y sin buscarlo, algo extraño ocurrió. Andrés comenzó a notar, al principio con desconcierto, luego con culpa, y finalmente, con ternura. Un día, le llevó flores. Otro día la invitó a cenar. Le preguntó cómo se sentía. Y cuando ella respondió, «tranquila, ya no espero tanto»,
Él se quedó en silencio, porque por primera vez entendió, no que ella necesitaba más amor, sino que merecía respeto, presencia, reciprocidad. Y tú que estás viendo esto, quizás te preguntes, ¿tiene que llegar el quiebre para que nos reconozcan? Tal vez no, pero a veces, el amor sin forma necesita un gesto firme para volverse visible. A veces, la ruptura no es el final, sino la única forma de volver a empezar. Y eso es lo que Teresa hizo. No dejó de amar a su hijo, solo dejó de olvidarse a sí misma. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo, no como madre, sino como mujer que también merece ser amada? No es que dejaste de amar, es que aprendiste a no desaparecer. Hay momentos en los que ayudar no es amor, es repetición, es desgaste. Es el acto automático de una madre que, por costumbre, se pone en último lugar. Pero también hay momentos en los que no ayudar es la forma más profunda de enseñarle al otro que existes, y esos momentos, aunque silenciosos, pueden cambiarlo todo. Historia 1. El mensaje que no respondió era jueves. Su hijo le escribió por la tarde: ¿puedes depositarme lo de la renta? Se me olvidó que se vencía hoy. Ella lo leyó, suspiró, y por primera vez en años, no respondió de inmediato. No porque no pudiera, sino porque recordó las veces en que él ni siquiera preguntó si ella tenía suficiente para sí misma. Horas después, él volvió a escribir: ¿estás bien? Y ella contestó, con una calma nueva: sí, estoy pensando si esta vez necesitas ayuda, o aprender a resolverlo solo. Él no respondió más, pero esa noche, ella durmió tranquila, no por orgullo, sino por dignidad. Confucio lo habría dicho así: quien siempre da, enseña al otro a no mirar sus manos vacías. Historia 2. La visita que canceló era domingo, el día en que su hijo y su familia solían llegar sin aviso, sin preguntar si estaba disponible, si tenía ganas, si necesitaba descanso. Ese día, ella tenía planes simples: un baño largo, un libro, silencio. Cuando él la llamó para decir «vamos en camino», ella respiró profundo y dijo: «hoy no voy a estar. Me estoy cuidando». Hubo un silencio incómodo al otro lado del teléfono. Y luego, un simple «ah, ok». Fue incómodo, sí. Pero también fue la primera vez que su descanso fue más importante que la aprobación. Confucio habría sonreído en silencio. El amor no exige presencia constante. El verdadero amor honra el espacio ajeno. Historia 3. La ropa que no lavó su hijo, ya adulto, solía dejar su ropa sucia cuando la visitaba, como si el tiempo no hubiera pasado, como si ella aún fuera la misma madre que lo esperaba con la lavadora lista. Pero ese día, al verlo dejar la bolsa en el lavadero, ella no dijo nada, solo la dejó ahí. Y cuando él se marchó, no la tocó. La ropa quedó días sin moverse, hasta que él regresó y preguntó: ¿no lavaste la ropa? Y ella respondió, sin culpa: no la ensucié yo. No hubo discusión, solo un silencio largo, uno que enseñó más que 1000 explicaciones. Confucio susurraría en el aire: el respeto se aprende cuando se deja de tener garantizado lo que siempre estuvo. Historia 4. El consejo que no dio su hijo llamaba siempre para lo mismo: pedir opiniones, buscar consuelo, pero nunca para escucharla a ella. Ese día, cuando él preguntó: ¿qué harías tú en mi lugar?, ella se detuvo y respondió algo que nunca había dicho: no lo sé, creo que ahora te toca a ti saberlo. No fue rechazo, fue confianza, fue decir: ya no soy la única responsable de tu equilibrio. Confucio, en otro tiempo, escribió algo parecido: el maestro verdadero es quien sabe cuándo guardar silencio para que el discípulo camine solo. Historia 5. La comida que no preparó. Por años, cada vez que su hijo venía, ella cocinaba como si fuera un ritual sagrado, aunque no tuviera fuerzas, aunque nadie agradeciera.
Pero un día, simplemente no lo hizo. Cuando él llegó, la mesa estaba vacía, y ella le dijo: «Hoy me gustaría que tú me sorprendas». Él se rió, se encogió de hombros, pidió algo por teléfono, pero al final de la noche fue él quien lavó los platos. Por primera vez. Confucio, con sabiduría ancestral, lo habría dicho así: la gratitud nace cuando el otro se da cuenta de que no eras un deber, sino un regalo. Tú, que estás aquí, tú sabes cuántas veces ayudaste por costumbre, cuántas veces dijiste sí con el alma rota, cuántas veces pensaste que amar era olvidarte de ti, pero no más. Hoy entendiste algo sutil, pero poderoso, que amar no es desaparecer, que decir hoy no también es amor, y que el respeto no se implora, se refleja en tus decisiones. Comparte en los comentarios cuál de estas escenas fue la tuya, en cuál te reconociste sin querer. Tu historia también merece ser contada, porque los pequeños actos de no ayudar son a veces las formas más valientes de recordarte a ti misma que aún estás viva. Y si el límite que más te costaba poner era el que le enseñaría a amarte como nunca antes supo, cuando dejas de desaparecer por amor, el respeto encuentra el camino de regreso. Hay un tipo de amor que educa con caricias, pero hay otro que forma carácter desde el silencio. Y ese es el amor que tú estás aprendiendo a cultivar ahora. Tú no naciste para mendigar atención, ni para explicar tu dolor a quien no quiere escucharlo. Tampoco naciste para quedarte en un rincón, esperando un gracias que nunca llega. Naciste para amar con verdad, y para que tu amor no te robe a ti misma. Confucio decía que el amor sin forma confunde, pero el amor con estructura forma carácter. Eso es lo que hoy estás haciendo. Estás dando forma, estás poniendo nombre a lo que antes se callaba. Estás dejando de ser esa figura invisible que sostenía todo en silencio, porque ya no te basta con que te quieran. Ahora necesitas que te vean, que te escuchen, que te respeten sin tener que quebrarte para conseguirlo. Y no es orgullo, no es ego, es dignidad emocional, esa que se te olvidó por tanto tiempo, esa que ahora está renaciendo en tus decisiones más pequeñas. Sí, tal vez él te ama, tal vez su forma de expresarlo es torpe, inmadura o distante, pero tú no puedes seguir ajustando tu valor a la manera en que otro te trata. Tú mereces amor que no duela, presencia que no lastime, palabras que no te silencien. Hay un nuevo amor que estás por construir, uno que no se basa en lo que das, sino en lo que eres. Uno que ya no necesita sacrificarse en cada gesto, uno que elige amar sin desaparecer. Y ese amor, curiosamente, empieza cuando tú dices: hasta aquí, ya no así. Porque cuando dejas de resolverle todo, él aprende a resolver por sí mismo. Cuando dejas de justificarlo, él empieza a escucharse. Cuando dejas de correr detrás, él nota el vacío que dejó. Y tal vez entonces regrese. Pero no como antes, no por comodidad, no por necesidad, sino por elección. Porque cuando el respeto encuentra límites, el amor encuentra forma. No estás aquí para castigar a nadie, pero tampoco estás para ser olvidada. Estás aquí para sanar la cadena, para interrumpir el patrón, para que tus nietos, algún día, vean a una mujer fuerte, y no solo a una madre rota. Confucio lo sabía. Lo que no corriges en el amor, lo repites en el dolor. Y tú ya decidiste. Ya no repetirás. Ya no mirarás más tu celular esperando un mensaje que no llega. Ya no prepararás esa sopa favorita con la ilusión de que esta vez te diga: estaba deliciosa. Ya no te conformarás con palabras vacías dichas por inercia. Ahora, caminas con otra voz, una que dice: puedo amar sin traicionarme. Y ese es el mayor acto de amor que existe. El que no te divide, el que no te desarma, el que te sostiene sin derrumbarte. Tú que estás aquí hasta el final, deja que esta semilla crezca dentro de ti. Ya no seré la que espera en silencio.
Seré la que enseña con su ejemplo a amar sin aplastarse, porque el verdadero amor, ese que forma carácter, no necesita de gritos ni de súplicas, solo necesita de una mujer que por fin se ve a sí misma, no como mártir, no como sombra, sino como raíz. La raíz que sostiene, sí, pero que también florece. Y ahora dime, ¿qué es lo que necesitas soltar para volver a florecer? Déjamelo en los comentarios. Tu historia, tu dolor, tu despertar, pueden ser la voz que otra mujer necesita escuchar hoy. Suscríbete si sentiste que este video fue una conversación contigo. No estás sola. Este canal existe para recordar que aún puedes sanar, sin tener que romperte más. Cuando un hijo ama en secreto, pero desprecia en voz baja, no lo corrijas con gritos. Corrígelo con la firmeza silenciosa de una madre que aprendió a amarse primero.